Buenas noches a todos, un cordial saludo, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jairo Enrique Flores Barrios, estudiante de medicina del primer semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy, la charla que tendremos se denomina Espiritualidad en la Medicina. Será dada por Juan José Zuluaga Marín, estudiante de medicina de noveno semestre de nuestra universidad. Él es el fundador y presidente de nuestro grupo de interés en psiquiatría, SIGUC. Estaré muy atento a preguntas o inquietudes que tengan, las pueden ir dejando por el chat y yo se las comentaré a Juan para que al final no las responda. O pueden ir levantando la manito y yo les concederé la palabra. Sin nada más que decir, le doy paso a Juan para que inicie con la charla. Muchísimas gracias, Jairo, eh, por esta presentación. Voy a compartir, perdón, yo comparto aquí. Ay, me indican por favor si están viendo. Sí, Juanjo. Sí, muchas gracias. Yo lo veo aquí en pantalla completa. Bueno, entonces el tema que nos convoca el día de hoy es la espiritualidad en medicina. Bueno, si durante la grabación de pronto, ojalá que no, pero siempre hay que estar precavido, se me llega a caer el internet, no se desconecten, por favor, yo me vuelvo a conectar, ¿sí? Como para estar ahí precavidos. Entonces, vamos a hablar del tema espiritualidad en medicina. Los tópicos que vamos, pues los puntos que vamos a tratar el día de hoy es la introducción, el rol de la espiritualidad en la salud, la espiritualidad en la práctica clínica, esa perspectiva o qué opinan los pacientes acerca de esto, la formación de los futuros profesionales de la salud, los enfoques interculturales e interreligiosos, la colaboración con los líderes espirituales, los retos y las perspectivas y por último las conclusiones. Ustedes saben que a mí siempre me gusta iniciar con una frase. Esta vez traigo de Teresa Agnes o la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Una frase muy bonita. A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Todos somos importantes, todos valemos lo que hacemos. Que hay gente que hace más poco o hay gente que hace más, todos hacemos. Ahí el verbo es hacer, ¿sí? Entonces todos somos muy importantes para nuestra familia, para nuestros seres amados y creemos en Dios para Dios. Entonces, quería iniciar con esta frase de la Madre Teresa de Calcuta. Recordando, siempre me gusta iniciar con este logotipo, pues con esta imagen sobre la definición de la salud. Toda la salud, recordemos que se compone por cuatro pilares fundamentales, que son el pilar físico, el pilar mental, el pilar social y el pilar espiritual. Y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces la salud es la combinación entre las esferas física, mental, social y espiritual, y esto se combina con la ausencia de enfermedad. Se ha hablado mucho de la parte física, casi que toda la medicina es de eso. La parte mental ha ido teniendo más fuerza en los últimos años. La parte social, nosotros los seres humanos somos seres sociales, entonces siempre está presente con nosotros y la parte espiritual, muy poco se habla. De verdad que muy poco se habla de la parte espiritual y es tan presente en todo lo que hacemos que cobra relevancia y por eso esta charla que venimos a hacer hoy porque se relaciona también mucho con la parte mental, por eso está aquí en el grupo de interés en psiquiatría y un abrebocas a lo que tendremos pues la próxima semana, que es Semana Santa, pues independiente de la creencia de cada uno, todos tenemos espiritualidad y ya vamos a ver por qué. Bueno, este cuadro me parece muy lindo, dato curioso, lo pintó una niña de 12 años, ¿sí? Lo pintó una niña de 12 años que tuvo una experiencia cercana a la muerte y así vio la eternidad. Y esta es la imagen de Jesús cuando estaba joven. Lo pintó como un muchacho. Ahí tenía como 15, 16 años. Una niña de 12 años. Entonces se llama Akiane Kramaric. Entonces quisiera preguntar, ¿quién quisiera hablar? Yo aquí no veo si Julio me puede ayudar, si alguien levanta la manito, quiere hablar. Para usted, ¿qué es la espiritualidad? ¿Alguien me puede comentar, por favor, qué es la espiritualidad? Lo que se les ocurra, que no hay preguntas buenas ni preguntas malas, respuestas buenas ni respuestas malas. ¿Qué es la espiritualidad?
Bueno, Juan, yo pienso que la espiritualidad es la conexión que tenemos con la fe, eso que no podemos explicar de manera tangible, pero que sentimos en nuestro profundo y en nuestro ser. Nada, qué respuesta tan bonita, Jairo, muchísimas gracias. Em, ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Súper bonita esa respuesta. Mm, Yo, ¿Quién es, perdón? Teo. Mateo. Bueno, pues de lo que he escuchado y he interactuado con vos, digamos que la espiritualidad sale mucho como de ese ámbito de la religión que está como muy enmarcado hoy en día en nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces yo lo asociaría un poco más como que la relación que tenemos todos seres humanos con nuestras creencias, con nuestras prácticas que Mm, nos puedan un sentido a la vida y que nos eh, pueden llevar, digamos, a un camino de paz en general. Eso, qué respuesta tan válida también. Súper bonita las dos respuestas. Muy bien, Mateo. Dios te pague. ¿Alguien más? De pronto alguien más quiere hablar. Mm, Yo de bueno, lo veo, sí. Bien pueda. ¿Quién? Sara, Sara. yo de pronto lo veo como un equilibrio también como entre la mente y digamos como pues el cuerpo, porque pienso que cuando uno regula muchas cosas en su cabeza, también regula muchas cosas físicas. Es verdad, Sara. Es un equilibrio. Tiene toda la razón, sí. Ve, me aparece alguien levantando la mano, Valentina, ¿ve? Sí se ve. Hola Juan. Juan, pues No. para mí la espiritualidad es como una relación entre el sentimiento y la creencia. Entonces Mm, es como una conexión que usted tiene eso. pues como con el divino, con la esencia suya, y pues va muy arraigado pues como a las creencias y a las tradiciones que tenemos. Es verdad. Entonces ahí Valentina dijo una palabra muy fundamental, que es la conexión. Entonces podríamos definir la espiritualidad como una dimensión humana que da un sentido, un propósito y una conexión. ¿Una conexión con qué? Puede ser con alguien, con algo superior a mí, porque los seres humanos estamos en búsqueda de algo que sea mayor que nosotros, en algo en que poner nuestra confianza. Es muy complejo uno ir por la vida sin poner en algo o en alguien nuestra confianza, ¿sí? Porque es que nosotros nos equivocamos. Entonces, si uno se equivoca, uno dice, ay Dios mío, pero entonces yo quién tengo de modelo. Es por eso que estamos en búsqueda de Dios, de una persona, de la naturaleza. Es importante diferenciar la religiosidad de la espiritualidad. La espiritualidad guarda en un campito a la religiosidad, ¿sí? La espiritualidad es la forma como yo me conecto con lo que a mí me ayuda a crecer, con lo que a mí me ayuda a dar paz interior, un propósito en mi vida. Hay personas que no son religiosas, pero son muy espirituales porque están muy conectadas con algo que les da un propósito o sentido a su vida. ¿Por qué es importante en medicina esto? Aquí importa mucho porque impacta en cómo los pacientes enfrentan su enfermedad, el dolor, la muerte. Nos mencionaba Sara ahorita que va relacionado con la mente, es verdad. Las personas que tienen algún tipo de creencia, por ejemplo, que creen en Dios, no se suicidan, por decirlo así, más fácil que otra persona que no cree en nada. Es un factor protector el creer en algo, ¿sí? Porque la persona que cree en Dios puede pensar de la siguiente manera: ay, donde yo me mate, y no, ¿para dónde me voy a ir? ¿Para el cielo, para el infierno, para el purgatorio? Dios mío, ¿yo para dónde me voy a ir? Así piensan esas personas. Entonces es un factor protector que de alguna otra forma favorece o evita el suicidio en ciertas personas. Entonces vea que también es importante esto en la práctica médica. Constantemente hay profesionales que miran la importancia de la espiritualidad. Ya vamos a ver cómo contribuye esto en nuestro sistema. Entonces, en la espiritualidad en la salud, la evidencia sugiere que fortalece el afrontamiento del dolor. No es lo mismo una persona que esté rodeado de sus seres amados, que le guste sentirse amada, una persona que esté sola, que esté aislada, va a morir más fácil, va a quedarse más fácil aparte, ¿sí? Mejora el bienestar emocional y reduce el estrés. La espiritualidad puede influir positivamente en la calidad de vida del paciente. No solo es necesario una espiritualidad cuando las personas están en cuidados paliativos, es fundamental, sí, pero no solo ahí.
puede ser en un proceso de recuperación. Hace poco, como experiencia personal con mi grupo de rotación, estábamos en el Hospital Consejo, en el Hospital Infantil Consejo de Medellín, y muy lindo, una asociación como es de una orden religiosa, pero ellos hacen eventos, son como unos payasos, ¿sí? Que van y animan a los niños, eso es espiritualidad. Están conectando con el amor y la alegría, ¿sí? Están haciendo que la estancia de estos niños sea más llevadera, porque es que un hospital, pues yo no creo que a nadie le gusta estar o dormir en un hospital, no, y menos a un niño, en un lugar con cuatro paredes, pero eso es espiritualidad, conectar, mejorar el ánimo, la calidad de vida, en este caso de los niños, ¿sí? Ayuda a brindar consuelo y esperanza durante enfermedades graves. Estar acompañando a una persona con cáncer, con enfermedades terminales en el proceso de paliación. Ayuda a reducir la ansiedad, la depresión y el estrés. Yo le he preguntado a diferentes personas em, que han estado muy enfermas y ellas dicen, ay, me siento tan tranquilo cuando me ponen música religiosa, ay, me da una paz cuando me pongo a rezar el rosario. ¿Por qué? Porque esa es un tipo de espiritualidad, ellos viven espiritualidad. Y hay otras personas que, ay, abrime esa ventana que me encanta ver la naturaleza, los conecta a uno los conecta con Dios, a otros los conecta con la naturaleza. Ay, llámame a Julanito, necesito hablar con él para sentirme en paz, eso también es espiritualidad. Ya vamos a ver por qué es el objetivo de esta charla, porque nosotros debemos ser médicos con orientación espiritualidad. Recordemos que espiritualidad no es lo mismo que religiosidad, pero sí debemos ser espirituales en el sentido de atender a los demás como quisieran que nos atendieran a nosotros. Y puede fortalecer el sistema inmunológico a través de la reducción del cortisol. Una persona que está estresada va a estar en un proceso de inmunosupresión y una persona que no está estresada va a mejorar, va a constituir pues una pronta recuperación comparado con una persona que está estresada. Y la espiritualidad relaja, ¿sí? Da paz y serenidad. Bueno, yo por aquí pegué varias imagencitas. Esta es otra imagen de esta niña de Akiane. Muy lindo, es como un paraíso, un Edén, un paisaje muy hermoso que genera como tranquilidad, ahí con un hombre sentado en medio de los animales. Bueno, la espiritualidad en la práctica clínica. Durante la investigación que realicé, porque aquí hay artículos que nos mencionan todo esto no es hecho al azar, ¿no? Esto es con investigación, se integran a través de diferentes herramientas y escalas, ya enseguida vamos a ver una de ellas, y es muy importante porque esa aplicación en la parte clínica se basa en la escucha activa, es muy importante escuchar, si alguna persona quiere decir, ay doctor, tengo que comentarle algo, tomémonos 5 minuticos y sentemos, ¿qué quiere hablar mi señora? ¿Qué le necesita? Porque hay veces no necesita uno ni decir, doctor, ¿usted qué opinó? Doctor, ¿me puede escuchar? Solo con escuchar a una persona se puede aliviar. La escucha es muy importante. La escucha está relacionada con la parte mental y con la parte espiritualidad, y con la parte de la espiritualidad. Es importante la empatía y el respeto en la aplicación clínica. Si una persona no comparte nuestras mismas creencias, es, hay que respetar, pues hay que respetar. Cuando una persona dice gracias a Dios, hay médicos que lastimosamente esto se lo toman como que muy a pecho y ellos piensan, "Ay, gracias a Dios, gracias a mí". No, pero entienda que ese paciente le está dando las gracias a Dios y ahí internamente se la está dando usted. Obviamente el paciente necesita al médico, ¿sí? Obviamente, pero el paciente, ese apoyo espiritual es fundamental. Entonces él se basa en las creencias en Dios y obviamente él está dando las gracias a usted. Ay, doctor, gracias a Dios. Ahí le está dando también las gracias a usted porque hay médicos que toman esto como con odio, como con ese egocentrismo y no debemos ser de esos médicos. Debemos de sentirnos alegres cuando un paciente se mejora, gracias a Dios. Y que si una persona dice eso, no seamos egoístas, ¿sí? Compartamos esa alegría con la otra persona y debemos de tener respeto, ser empáticos, ponernos en los zapatos de los demás, ¿sí? Especialmente en estos pacientes terminales o en duelo. El duelo es una fase que puede ser complicada. Nos mencionaban anteriormente una charla de un psiquiatra tanatólogo que acude aquí en el grupo de interés en psiquiatría, que si yo pusiera una auditoría a 100 personas y a esas 100 personas les preguntara quién ha tenido diabetes, no la levantan sino 10. ¿Quién ha tenido hipertensión? Lo levantarán por ahí unos 40, personas generalmente mayores. Y si yo preguntara quién ha perdido a un ser querido,
todos la levantaran, todos, uno incluye, se incluye, es que todos hemos perdido alguna vez un ser querido. Entonces, esa fase es fundamental, la escucha empática, el saber comprender las creencias de los demás, el saber entender al prójimo, ¿sí? Por eso es que esto se hace importante en la parte clínica y vamos a ver una escala que evalúa eso. Bueno, esto es de un artículo de una revista de bioética del año pasado, yo como amplío aquí, que aquí analizan diferentes estudios sobre el enfoque. Se titula así, Contexto analizado de los estudios de enfoque respecto a los profesionales de la salud y percepción del paciente respecto al cuidado espiritual. Entonces aquí lo que nos mencionaba fueron diferentes artículos, nos mostraban diferentes artículos y un contexto y la percepción del paciente. Entonces, por ejemplo, un artículo del 2001 menciona no solo la importancia dada, sino también la necesidad del cuidado espiritual para el paciente. Otro artículo del 2013 indica que muchos sienten la necesidad del cuidado espiritual, pero la mayoría no ha visto atendida sus necesidades, que eso es poco. Pero uno se pregunta, ¿pero es que uno le tiene que enseñar de espiritualidad? Pues lo ideal es que sí, lo ideal es que sí. Aunque también nosotros somos seres sociales por naturaleza, y yo hasta diría que somos seres espirituales por naturaleza, a uno cuando se sienta con un paciente, uno hasta le salen esas palabras que uno ni prepara, ¿sí? Eso es muy lindo, y eso también es ser espiritual, saber escuchar. Eh, Otro artículo del 2017 mencionaba que la mayoría de los pacientes está de acuerdo en que los médicos deben adoptar un enfoque espiritual, al menos en casos graves. Sin embargo, una minoría de aquellos que consideran importante el cuidado espiritual lo recibió. Entonces vemos que se ha habido un informe creciente pues, de la parte espiritual. Otro artículo del 2004 nos menciona que el 62% de los pacientes afirmó que sus creencias influenciarían en sus decisiones en un contexto de enfermedad grave y el 80% afirmó que serían receptivos a las preguntas sobre sus creencias. Otro artículo lo consideran importante para resignificar la enfermedad, para humanizar la enfermedad. Es muy importante con esta parte espiritual poder entender la humanización en la relación médico-paciente, ¿sí? En nuestra universidad hay una materia muy linda que se orienta también mucho en estos procesos, la humanización en la relación médico-paciente. Y muchos otros ejemplos aquí, pues, que vemos. ¿Cómo esto no se ve? Ya. Aquí hay otro artículo, pues, de esa misma tabla. Aquí nos menciona, pues, el enfoque respecto al profesional de la salud. Y aquí indica que los autores relatan que es imperativo que los médicos evalúen la espiritualidad del paciente debido a su efecto en la salud, así como fortalecer la relación médico-paciente, con el objetivo de una mayor confianza y motivación. Esta parte de la espiritualidad nos influenciaría también en decisiones que puede tomar un paciente. Todo proceso médico-legal inicia por una mala relación médico-paciente, ¿sí? No es lo mismo un médico que le puede ayudar hasta cierto sentido a un paciente y le responda con paz, con tranquilidad, con amabilidad, a un médico que sea, "Ay, yo no sé, ay, a usted verá, ay, es prepotente, ¿sí? ¿A quién va a demandar más fácil una persona? ¿A un médico que los haya atendido con amor o a un médico que los haya atendido con odio? Obviamente va a demandar a un médico que lo haya atendido con odio. Entonces, por eso es que se hace importante entender a los demás, entender el dolor ajeno, ¿sí? Porque el único dolor que uno soporta es el dolor ajeno. Entonces, por eso es importante entender a los demás, por eso es importante en la medicina, la parte espiritual. Vemos que está evidenciado con diferentes artículos. Aquí solo pegué, esto fue un análisis de diferentes estudios, aquí solo pegué uno de los tantos que hay, uno de los más recientes. Desde la perspectiva del paciente, ellos expresan frecuentemente las necesidades espirituales. ¿Para qué ellos expresan esas necesidades? Para darle un sentido y un propósito en la experiencia de la enfermedad. Buscar una paz interior frente al miedo. Debemos colocarnos en los zapatos de los demás. Uno no sabe qué enfermedad esté sufriendo el otro o ponerme en los zapatos del otro y decir, ay, ¿yo qué tendré? Sí, ponerme colocar en los zapatos del otro. Uno siente miedo, es que nosotros los seres humanos de por sí sentimos miedo y es normal, pero entonces debemos de entender el miedo de los demás. Reconciliación con ellos mismos, con otros, con una divinidad.
Cuando un médico entiende que un paciente tiene creencias, que un paciente está enfermo inclusive de su alma, ¿sí? Por tristeza, por depresión, mejora una relación médico-paciente, se promueve un cuidado más humano e integral. Bueno, esta es una escala que se llama escala de bienestar espiritual. Esta escala está un poco, yo leí todos los ítems, la verdad yo no la conocía, realizando pues una búsqueda la encontré, pero es una escala un poco orientada a la parte de religiosidad también, pero también nos da ítems sobre espiritualidad. Entonces aquí lo que nos quiere mencionar esta escala, pues nos dan diferentes puntos y hay que ir marcando según el paciente cómo se encuentra de momento. Entonces, por ejemplo, el primer punto, no encuentro mucha satisfacción al orar en privado con Dios. Y eso aquí me da unas escalas, me da, perdón, unas variables y el paciente, sino que las vaya llenando. No sé quién soy, de dónde vengo o a dónde voy. Creo que Dios me ama y creo que sí le importo. Creo que la vida es una experiencia positiva. Qué tan bonito que pudiéramos implementar esto en los diferentes hospitales, que sería como una parte en la historia clínica, ¿sí? Cómo se encuentra la espiritualidad de ese paciente, cómo saber tratar a ese paciente. No es lo mismo tratar a un paciente que se encuentre feliz con su vida, que que encuentre un futuro que ya esté, pues un futuro ya planeado, a un paciente que no se encuentre feliz con su vida por diferentes circunstancias, ¿sí? Qué bonito que, por ejemplo, en los hospitales hubiera un grupo de médicos que se encargaran de esa parte espiritual, que aparte de la medicina que se ejerce, ejerzan también esa parte espiritual. Fuera hermoso poder a futuro lograr esa hazaña. Eso sería una hazaña para el sistema. Que puede que haya lugares que sí lo hay, pero se debe fortalecer más esto, por ejemplo, con una escala de estas. Yo sé que esta escala tiene cositas de religiosidad también, pero poder crear una escala que sea de la parte espiritual o una escala ya con el paciente, tener en cuenta esa parte de religiosidad o según sus creencias. En caso tal de que requiriera la asistencia espiritual, ¿a quién podríamos contactar? Yo sé que son diferentes hospitales hay, pero es muy importante fortalecer esa área, ¿sí? Aquí hay otros puntos. Por ejemplo, el punto 20 dice, creo que hay un propósito verdadero para mi existencia. Una pregunta muy profunda, que no abarca la parte de religiosidad, eso es algo muy espiritual. La vida no tiene mucho significado. ¿Qué es el significado para cada persona de la vida? Entonces son preguntas que lo hacen a uno reflexionar, pensar. ¿Cuál es el significado de la espiritualidad? ¿Qué veo yo en la otra persona? ¿Cómo la comprendo desde la parte espiritual? Otro cuadro de esta niña tenía 13 años, cuando tuvo esa experiencia cercana a la muerte, como pintó ella la eternidad. Unas imágenes muy preciosas. Bueno, formación del médico. Eh, Tradicionalmente, pues esa formación, lo mencioné al principio, ha sido muy técnica, dejando muy poco espacio, primero para la parte mental. Pues, anteriormente todo lo enfermo mental estaba endemoniado y eso no es así. Ya ha sido más técnico, más organizado esos diagnósticos, gracias a Dios. O sea, pues la parte mental ha tenido un campo más abierto y la parte espiritual ha tenido poco campo. Ojalá en los próximos años haya más fuerza en esa parte espiritual. Pero como estudiantes se deben desarrollar habilidades de comunicación, de empatía. En la parte de comunicación, saber dar una mala noticia. Hay personas que son muy frías al darla. Y no es lo mismo un balde de agua fría que un baño de agua caliente. Lo van a mojar a uno igual. Pero es muy distinto como doy una noticia, ¿sí? La empatía, la conciencia cultural. Obviamente no es lo mismo una persona que provenga de una parte indígena que tienen creencias diferentes a las que tuviéramos nosotros o a otra persona o una religión, por ejemplo, un judío o de esas religiones orientales, etcétera, ¿sí? La espiritualidad en la atención no implica imponer creencias, sino respetar los valores del paciente. Que si un musulmán debe de orar a las 3, respetar, uno no tiene ni siquiera dar opinión, está orando a la creencia que él tiene en silencio, no tiene que dar opinión ni siquiera. Que si una persona cristiana católica tiene un rosario en su mano, que porque necesita orar.
callado, pues no necesariamente. Si yo no comparto la creencia con esa persona, soy en silencio. Que si una persona no cree en nada, ay, doctor, yo no creo en nada, respetable. Eso es comprender, ser empáticos con los demás. Yo no necesito imponerle a nadie. Yo considero que la mejor, pues para que concuerde con esta frase, la mejor imposición dada a los demás es el ejemplo. O sea, yo dando el ejemplo a los demás es la mejor forma de dar amor, no tanto hablar y hablar y hablar, sino ejemplificar, ejemplificar y ejemplificar con lo que yo hago día a día. Así las personas van a captar mejor el mensaje que quiero dar, ¿sí? Este mismo artículo, unas conclusiones que sacaron. En lo que respecta al grado de importancia del cuidado espiritual, el 65% de los entrevistados consideró positivo el hecho de que los médicos les hablaran sobre espiritualidad, pero solo el 10% dijo haber experimentado esos momentos con sus profesionales. Además, el 50% de los entrevistados afirmó que los médicos deberían realizar el cuidado espiritual en casos graves, incluso si no le dan importancia a esta conducta. Entonces vemos que para los pacientes es fundamental. En cuanto a los médicos y enfermeros, también estuvieron de acuerdo en que el cuidado espiritual debería al menos aplicarse ocasionalmente al tratamiento de pacientes con cáncer avanzado. Y yo diría que en todas las etapas de hospitalización, porque de por sí un hospital no es un lugar agradable, yo creería que para nadie. Entonces ahí es muy importante un cuidado espiritual. Obviamente en personas con condiciones ya más graves de enfermedades que requieran un cuidado paliativo es más fundamental, según pues la creencia de cada uno, según cómo quieran abordar su espiritualidad, ¿sí? Ahí ya es muy individualizado. Todos los grupos consideraron la recomendación médica como el elemento más importante, o sea, le dijeron, ejemplo, don Andrés, usted necesita realizar este tratamiento, puede que tenga o no resultados, puede fallecer en la cirugía, eso es la recomendación médica. Y en segundo lugar, para los pacientes y sus familias vino la fe en Dios, lo que contradice la opinión de los médicos, para quienes este era el factor menos relevante. O sea, hay personas que si les dijeran necesita la eutanasia, esas personas van a decir, pues las personas que, según este estudio, las personas que tienen una fe en Dios van a decir, no, yo no puedo porque eso va contra mis creencias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Respetar, porque eso va en contra de las creencias de las personas. Uno puede es acompañar mediante el amor, el respeto, la ternura y la comprensión, ¿sí? Además, el 50% de los entrevistados afirmó que los médicos deberían realizar el cuidado espiritual en casos pues graves. Bueno, diversidad cultural y religiosa. El respeto a las distintas creencias es clave, ¿sí? Lo que hemos mencionado durante toda la charla para una atención inclusiva. Es fundamental entender y adaptarse a la espiritualidad del paciente en el contexto clínico, todo lo que mencionábamos pues ahora, que si un paciente musulmán necesita rezar a determinadas horas, uno lo respeta, y que un paciente budista prefiere morir en silencio, uno respeta eso, que si un paciente indígena requiere un cuidado, un ritual pues específico para su lecho de muerte o para la estancia que necesita, uno respeta eso, ¿sí? Como decía Benito, por el respeto al derecho ajeno, la paz, es muy importante vivir en paz, todos debemos de vivir en paz. El rol de los líderes espirituales. Esos líderes espirituales, quienes pueden ser capellanes, que son los sacerdotes, guías espirituales en diferentes religiones, que los pastores, etcétera, líderes religiosos, pueden colaborar en el acompañamiento del paciente. Estas personas son aliados clave en los cuidados paliativos y en el soporte emocional. Es muy importante que los profesionales en la salud sepan direccionar cuando un paciente necesita un líder espiritual de esto, ¿sí? Porque fortalece ese enfoque multidisciplinario del cuidado. Entonces aquí quiero mostrar este artículo. Es tan bueno de leer. Se llama La Última Unción. Es un artículo que sacó la revista The New York Times en el año 2020, en plena pandemia del COVID-19, cuando... Ay, ¿dónde es que la uno aquí? Me dicen, ahí se estoy viendo, ahí estoy viendo. Ya se está viendo ahí, ¿cierto? Sí, Juan, Sí, Juan. Gracias. se está viendo bien. Entonces, ese es un artículo muy bueno que sacó la revista de New York Times, lo vamos a ver entre todos. Se llama La Última Unción.
son unos sacerdotes, son los capellanes que realizan visitas, o realizaban pues en aquel entonces, visitas a los enfermos graves que estaban por esa neumonía en la UCI. Este es el padre Ryan Connors en Estados Unidos, administrando el sacramento de la extrema unción, la última unción. Esto que eh, se llama en el Centro Médico de San Elizabeth. Bueno, cuando yo digo que extrema unción es cuando los sacerdotes ungen en la frente, ya vamos a ver cómo hacían en ese tiempo, con un aceite que es bendecido por el arzobispo una sola vez al año. Es un aceite exquisito, huele muy delicioso y se considera extrema unción o viático porque anteriormente, yo no sé si ustedes han visto las películas que las personas les ponían dos monedas en los ojos, ¿sí? Eso lo hacían por un mito que decía que uno debía de pagar dos monedas para que un cierto dios, no recuerdo cómo, o cierto personaje de la mitología pasara un río hacia la eternidad. Sí, entonces ahí es donde se hace como importante pues este bello signo. Y viático se refiere a la comunión que ya ahora dan pues en los diferentes ritos católicos como la Eucaristía. Ya cambió las monedas a los viáticos o en caso tal a la extrema unción. Entonces vamos a ver aquí es cuando los capellanes pues antes de entrar a la UCI se lavaban las manos, perdón, pero aquí no hay como una llamada. Se lavaban las manos, ¿sí? Para poder ingresar a estos espacios. Este es el padre David Barnes, después de darle pues la unción a un paciente con COVID-19 en el hospital Newton Welly. Bueno, aquí tenemos otras imágenes. Qué tan bonito se hace eso. A estos sacerdotes en ese tiempo les tocaba entrar pues con todos los requerimientos que una persona entra pues a una UCI. Ellos ingresaban con su alzacuellos o su clériman y luego ingresaban a los diferentes espacios aquí pues con esta mascarilla, con el N95. Entonces lo que le explicaba, les mencionaba que esto lo hacen en la frente normalmente. Ellos que hacían, cogían, tomaban un hisopo y se lo colocaban a las personas ahí en las piernas y hacían esta oración y eso que generaban los pacientes o pues en este caso no los pacientes, no los familiares, tranquilidad. Tranquilidad por lo que, pues por el hecho simplemente de aplicar la unción, por las creencias que tenían, ¿sí? Aquí pues los elementos, el aceite que les mencionaba. Una bella pintura de, pues un bello retrato de 1475 donde mencionan también cuando en ese tiempo iban los sacerdotes a dar la extrema unción a un enfermo. Vemos que esto estaba muy relacionado obviamente con las personas enfermas. Otra vez aquí en la UCI, los sacerdotes. Hay sacerdotes que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Medellín o diferentes capellanes que mantienen siempre en los hospitales, ¿sí? Un artículo pues muy bonito. Aquí vemos, en este caso se lo está aplicando en la frente con un algodón. Aquí el padre Connor está rezando pues en esa misma UCI. Vemos allá el personal médico. Que eso no era que entraban todos los sacerdotes, no, entraban en ciertos casos cuando la familia lo pedía. Voy a mostrarles por aquí una muy bonita que, cómo era que hacían llamar. Bueno, y en ese tiempo se comunicaban con los familiares por medio de estas cámaras, pues de estas tablets. Véala por aquí. Aquí la hija, que es enfermera, le solicitó al sacerdote, al capellán, que bendijera al papá que estaba intubado. Vemos pues que estaba en una condición muy grave. Esto fue, me estaba leyendo el artículo, hace mucho tiempo me lo leí y me lo volví a leer. Él le dio la extrema unción un viernes y al lunes el señor ya falleció. Es que vemos pues que estaba en una condición muy grave. Obviamente todas estas imágenes fueron permitidas por la familia, por la condición como se encontraba el paciente. Entonces, aquí lo que les quería pues mostrar es esa ejemplificación de lo importante que se hace esa atención espiritual para las personas, ¿sí? Independiente pues de la creencia. Aquí les mencionaba la parte católica, pero eso puede ser desde cualquier creencia. Todas son muy respetables. Y no necesariamente de la creencia. Una persona que no crea en nada, que le gusta, pues le puede gustar el silencio o le puede gustar que alguien la acompañe. Todos los retos éticos y prácticos, obviamente existen desafíos como falta de formación. Sería ideal que todos nos capacitáramos en la parte espiritual, temor a cruzar límites profesionales o la dificultad para abordar lo espiritual sin prejuicios. Requiere preparación y sensibilidad. Hay gente que no sabe ni qué es la diferencia entre espiritualidad y religiosidad. Fue por eso que los diferencié al principio. Ya nosotros, por lo menos el granito que nosotros tengamos y se lo repliquemos a los demás. La espiritualidad
abarca a la religiosidad, ¿sí? Es un conjunto la espiritualidad y la religiosidad es un subconjunto. La espiritualidad, recordemos, la forma de conexión con lo que creo superior a mí o con lo que me genera paz y tranquilidad. Entonces, unas conclusiones que les quiero dar. Entonces, la espiritualidad ofrece una dimensión del cuidado, ¿sí? Que va más allá del cuerpo, atiende al ser humano en su totalidad, en su parte mental, física, social, e integra la parte espiritual. Es como esa cereza del pastel. Permite una atención más compasiva, ética y centrada en la persona. Genera una atención integral en el paciente. La espiritualidad permite abordar al paciente como un ser completo, considerado no un solo cuerpo, sino también mente y espíritu, lo cual mejora en el cuidado médico. Ayuda a fortalecer ese bienestar emocional, mejora la relación médico-paciente, un médico empático no es lo mismo que un médico egocéntrico, ¿sí? Soberbio no es lo mismo. Ayuda a respetar las diferencias de los demás, ¿sí? Las decisiones médicas se tornan un tanto más humanas, puede influir positivamente en la toma de decisiones médicas de forma ética, ayuda a la motivación, a la resiliencia en los pacientes, en los profesionales, y ese reconocimiento institucional debe de fortalecerse cada día más. Las instituciones de salud han visto de una buena forma esta parte espiritual, ¿sí? Porque no nos estamos metiendo con la creencia de nadie, sino que por el contrario estamos fortaleciendo esa conexión de la persona con lo que cree, con lo que siente, con lo que le da paz. Entonces, por eso es muy importante abordar esta fase y como futuros médicos debemos de integrar esta dimensión con profesionalismo y con humanidad, poniéndonos en los zapatos de los demás, ahí teniendo la regla de oro. Haced a los demás lo que os gustaría que les hicieran a vosotros, ¿sí? Hagamos a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Entonces, curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Yo creo que todos podemos consolar. Si no nos sabemos un diagnóstico o un tratamiento, lo que sí sabemos es consolar o intentar consolar al que lo necesita. Aquí pues algunas referencias científicas y ya eso sería todo. Muchísimas gracias, pues que el Señor les bendiga y ya finalizo con esta imagen que me encanta, pues es un gusto mío. De la misma niña la pintó a los 12 años, Jesús cuando estaba joven, es raro esta imagen del Señor sin barba, me pareció hermosa y en la eternidad. Una experiencia cercana a la muerte, una pintura muy linda. No sé si tengan alguna duda, comentario, inquietud, algo que me quieran mencionar, un aporte de ustedes que les salga de su corazón. Quedo muy atento. Si entendieron. Sí, Juan, todo quedó súper claro. Y pues, más Todo que todo, súper. nos dejaste un mensaje muy importante y es que en medicina no todo tiene que ser ciencia y a veces también tenemos que aferrarnos un poquito a la humanidad y respetar lo que cada uno cree. Ay, gracias, Sarita, Dios te pague. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra? Bueno, Juan, yo creo que podemos ir finalizando entonces si nadie más tiene preguntas o algún aporte que quiera realizar. Ah, bueno. No, entonces espero pues que les haya quedado muy claro todo. Ya saben que cualquier cosita se pueden contactar. Estos son espacios pues para nuestro crecimiento. Esta charla, vuelvo y digo, la enfoqué ya que la otra Semana Santa es muy importante para muchos de nosotros y espero que lo más importante que lo apliquemos como futuros médicos, como futuros profesionales de la salud y como presentes. No, esto no es futuro, sino como presentes seres humanos, ¿sí? Como presentes seres humanos, porque todos somos seres humanos y todos podemos integrar la parte espiritual con los demás. Agradezco a todas las personitas que han escrito por el chat, los que se conectaron, a Jairo que fue nuestro moderador, por ahí veo a la doctora Lina, muchísimas gracias. Eh, ¿Alguien iba a decir algo? Me prendió el micrófono. Ay, yo, Juan. Bueno, Juan, profe. hola. La doctora Lina.
Hola, ¿Cómo profe. estás? Bueno, Muy bien. sí quería darte las gracias porque es una presentación muy bella con un tema que muy poquitas veces los médicos tenemos posibilidad de escuchar, ¿cierto? En la parte mental, a mí me parece que este elemento juega un papel fundamental, ¿cierto? Porque mira que la parte de las patologías mentales, que en ocasiones no son tan tangibles, o sea, no son observables en la estructura física, ¿cierto? Y la molestia del paciente está en un contexto de sus creencias, de sus emociones, de su forma de percibir la realidad. Mira que estamos hablando de unos síntomas que no se pueden tocar, ¿cierto? Son una experiencia personal. Y la espiritualidad es un proceso también inmaterial, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es lo que ha de pronto dificultado que para los seres humanos tengamos conexión sencilla con estos elementos, ¿cierto? Porque es más fácil lo tangible, lo concreto, lo visible, ¿cierto? Pero si uno que va viendo pacientes en la práctica clínica, es muy común que cuando tu estado mental y tu estado espiritual está dependiendo de cosas materiales, tú vas a entrar en un proceso frecuente de insatisfacción. Y eso está explicado también por las neurociencias. Es decir, mi cerebro responde a elementos materiales, por ejemplo, un carro, una rica cena, ¿cierto? Una linda compañía visualmente, un gusto, porque el elemento nos produce un placer, nos produce un refuerzo psíquico, ¿cierto? Pero el cerebro mismo pierde la potencia de ese estímulo con el tiempo. Entonces, vos a lo único que no le podés perder un gusto es a cosas que no sean materiales. Por ejemplo, si a ti te gusta compartir tiempo con tu abuelita, porque tu abuelita es tierna o porque te hace una cena rica, eso que no es un objeto, sino que es una vivencia, una experiencia, te va a quedar para toda la vida. O sea, no se va a perder ese refuerzo hedónico de esa experiencia. ¿Sí? Así puede ser la sonrisa de alguien, así puede ser los abrazos, así puede ser la gratitud, así puede ser la solidaridad, servir. O sea, son experiencias no tangibles que tienen profundidad. En cambio, cuando un paciente experimenta que su vida está movilizada por objetos, o por experiencias tangibles, es muy frecuente que experimente vacío, que experimente la sensación de que la vida no tiene un sentido, de que pues yo ya no paso bueno con eso. A mí me gustaba mucho, no sé, jugar fútbol, pero ya no me gusta, o ya no me gusta como antes, ¿cierto? O ya me he visto todas las películas que existen y ya no tengo más que ver en Netflix. O yo comer, pues yo ya como todos los días, yo ya no disfruto comer, ¿cierto? Entonces, del aspecto mental encuentras muy frecuentemente que no solamente uno puede enfermarse biológicamente, sino que si la trascendencia del ser humano no trabaja en estos aspectos intangibles, es muy frecuente que el ser humano padezca condiciones de incomodidad, de insatisfacción. Sí, hay vidas que están vacías, ¿cierto? No están trascendentes, no tienen propósito, no saben para dónde van. El médico, en este caso, pues nosotros no recibimos mucha formación y nos toca, o sea, a partir de un conocimiento solo biológico, a enfrentar un ser humano con todas estas necesidades, ¿cierto? Entonces, de pronto el llamado es a que inicialmente nosotros trabajemos nuestra parte espiritual, si no va a ser muy difícil nuestra profesión. O sea, cuando uno está escuchando todo el tiempo gente que sufre, que está enferma, tanto física como mentalmente, cuando hay tanta incomodidad, porque realmente pues uno no va donde el médico solo por cosas ricas, sino que incluso por muchos sufrimientos, y uno no tiene trabajada su parte espiritual, su conexión con la existencia, pues va a ser muy difícil su profesión. Va a empezar a sentir insatisfacción y no le puede aportar a ese paciente desde ese aspecto. Yo muchas veces, no sé si te lo he contado a ti o a personas cerca a mí, yo siento que de pronto el diferenciador entre un médico y otro no siempre es su conocimiento académico, porque la academia finalmente termina en un punto similar en que todos nos aprendemos unas guías, vamos aprendiendo unos mismos fármacos, vamos siguiendo unos protocolos,
¿cierto? Y eso no es tan complejo, eso no es sino cuestión de tiempo, que en la formación de ustedes aprenden a hacer cosas que se vuelven incluso rutinarias. Y hay cirujanos, anestesiólogos, personas de muchas especialidades que le dicen a uno en la consulta, yo podría hacer eso con los ojos cerrados. Eso no es una cosa para mí complicada. Ver pacientes, evaluarlos, trabajar, operar, eso se vuelve como una habilidad. ¿Listo? Pero lo que me inspira al paciente, lo que yo aprendo a sentir por él, lo que él me enseña, lo que yo le transmito, eso es lo único que hace el diferenciador. ¿Sí? No es tanto el conocimiento pues todo lo tenemos que ir incorporando, clarísimamente sí, pero la experiencia de conexión con alguien y que yo disfrute mi trabajo, y mi trabajo es una carrera que está conectada con el ser humano, porque no es que hacemos zapatos, no es que bordamos, no es que hacemos alimentos, o sea, trabajamos con un ser humano que en ocasiones es fácil, en ocasiones es difícil, que a veces no está abierto, que a veces sufre y ese mismo sufrimiento lo torna complejo, lo torna distante, lo torna problemático. Entonces ahí es donde el médico necesita muchas habilidades. Si no tiene trabajados sus aspectos mentales, espirituales, va a ser muy difícil esta profesión, ¿cierto? Entonces estas charlas tienen que ser también para nosotros, no pueden seguir solamente siendo para ver si aprendemos cositas que nos enseñen cómo trabajar, sino que debemos buscar espacios que a nosotros nos ayuden a estar emocionalmente bien, a estar espiritualmente bien. Si tú ayudas a este equipo y a este grupo, porque eres su presidente, a inspirarlos en cuidar su espiritualidad, en buscar esto inmaterial y trascender, les vas a ayudar un montón y va a ser un grupo que va a ser muy fuerte. Entonces te agradezco mucho este espacio y les mando a todos un saludo. Ah, qué hermosas palabras, profe. Muchísimas gracias. Esa va a ser nuestra tarea. Ser personas trascendentes, ¿verdad? Yo sé que así va a ser. Qué bonito. No, es que eso no lo vamos a poner de tarea. Ser esos médicos espirituales y obviamente primero nosotros. Porque si uno funda sus cimientos en un terreno que está que se hunde, que ese terreno, un ejemplo somos nosotros, pues en que ese edificio que va a pasar, pues se va a caer, se va a hundir, que son las personas que están a cargo de nosotros. Entonces es verdad, profe, tan pertinente esa respuesta, ese mensaje. Muchísimas gracias, profe. Con mucho cariño, que estén muy bien. Gracias, profe. Señor los bendiga a todos. Muchas gracias a todos por su participación. Esta charla va a quedar subida al canal de YouTube. La próxima charla, luego de Semana Santa. Un feliz, pues, el resto de semana y recordemos, pues, que la salud mental importa. Hasta luego, gracias. Chao, gracias Juanjo, gracias Noche, doctora. Luego. Chao, gracias. Chao. Chao.